Muchas gracias. Agradezco la presencia de todo el auditorio. Lo que me compete a mí el día de hoy es hablar de un tema muy complejo, para resumir en 20 minutos, como es el uso de AINES, y aclaro aquí tanto AINES no selectivos como COX no selectivos en el contexto del órgano postoperatorio. Listo, una introducción. Pues desde hace 3.500 años se vienen utilizando sustancias con algún efecto antiinflamatorio para dolor por reumatismo. Aparece en 1887 el primer antiinflamatorio, que es el ácido acetilsalicílico. Aparece en 1990 los medicamentos COX-2 selectivos, y a partir del 2004 pues son retirados del mercado el rofecoxib, valdecoxib y luminoxib. ¿Por qué es importante hablar de AINES en diferentes contextos y en los que nos compete en estos momentos dolor agudo postoperatorio? Porque el 5% de la medicación que se consume a nivel mundial corresponde a este grupo farmacológico, porque impacta más o menos en 30 millones de individuos al año, porque representa 20 billones de dólares para la industria, porque se estima que para el 2030 va a haber un aumento del 5.36% de lo que realmente se está consumiendo en estos momentos, y porque en un impacto clínico vemos que más o menos se ha reportado que más de 100.000 hospitalizaciones están asociadas a algún tipo de complicación por el consumo de estos medicamentos, y porque se han reportado más de 17.000 casos de muerte al año asociados a alguna complicación severa con el uso de AINES. Entonces, entender por qué se utiliza el AINES dolor agudo postoperatorio es algo que no es relevante en estos momentos, porque pues si nosotros tenemos muy claro, pues existe una cantidad de sustancias a nivel periférico, con lo que se conoce en algunos textos como sopa inflamatoria, sustancias inflamatorias, que pues explica de una u otra manera por qué utilizamos antiinflamatorios en dolor agudo postoperatorio. Mecanismo farmacológico de cómo funciona, pues tampoco vamos a hablar, pues sabemos que tiene un efecto en la homeostasis corporal y pues que impacta en diferentes órganos, como ya mencionó el doctor Ubiera en la charla anterior. Aquí está un poquito más explicado y al fondo, pero tampoco voy a ahondar en esa parte del tema. Pero miremos un poquito más allá. Ya hoy en día no podemos decir que los AINES solamente funcionan sobre la COX-1 o la COX-2. Ya existe una serie de mecanismos intrínsecos a gran manera mitocondriales, que más que todo sobre las metaloproteinasas, sobre la transcripción, sobre la adherencia de neutrófilos, sobre diferentes que van a impactar de manera tanto inhibitoria como de estimulación, y se ha demostrado que va a haber alteración tanto de la parte del ciclo celular como en los mecanismos de apoptosis. Y hoy en día podemos decir que no solamente existen aplicaciones clínicas ya ampliamente conocidas por todos nosotros, sino que ya estamos hablando que ahí existen nuevas aplicaciones. La principal que más se ha debatido, el efecto antineoplásico de diferentes AINES, principalmente los COX-2 selectivos, el celecoxib, donde se han reportado estudios que disminuyen la incidencia de cáncer hasta cierto punto. Otro concepto importante a hablar, la selectividad COX-2, COX-1, que nos va a dar las implicaciones clínicas y el uso de estos medicamentos y eficacia, teniendo en cuenta que de lo que disponemos actualmente, el etoricoxib, como ya lo mencionó, es el que más, la razón COX-1, COX-2 es mucho mayor comparado con la aspirina a dosis de 300 miligramos, donde tenemos un índice mucho más bajo. Naproxeno siendo el medicamento más seguro con efecto COX-1 y el etoricoxib con efecto COX-2. Entonces vamos a entrar en materia un poquito de lo que es seguridad. Aquí ya todos sabemos que los AINES afectan el sistema gastrointestinal, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Listo, para efectos prácticos de la charla, dado a ganar del tiempo, pues vamos a hablar solamente de dos grandes grupos, como son los efectos gastrointestinales y los efectos cardiovasculares. ¿Listo? Y no solamente sabemos que pues, la gastritis es el único problema que tiene los COX o los AINES, sino que sabemos que existe una disrupción de la membrana fosfolipídica que pues, va a generar un proceso inflamatorio y una permeación de todas las sustancias proteicas. Va a haber una implicación sobre la fosforilación oxidativa, un aumento de la secreción biliar y gástrica, y eso sumado a todo lo que está pasando acá,
pues va a generar un proceso mucho mayor. Y pues hoy en día no podemos hablar de analgésicos y de dolor sin hablar de la microbiota intestinal, donde vemos que hay una alteración o un desbalance de muchos receptores, principalmente el toll-like receptor 4, y eso pues lo que va a generar es lo que hoy podemos conocer como una enteropatía inflamatoria. ¿Listo? Que ocurre más que todo a nivel del intestino delgado. ¿Listo? Aquí un poquito más práctico, pues sabemos que existen lesiones epiteliales y lesiones microvasculares que van a generar toda esta serie de desbalances en la homeostasis del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿por qué hablamos de AINES y sistema gastrointestinal? Porque de todos los pacientes que consumen AINES, aproximadamente un 4% llegan a tener algún efecto gastrointestinal. Cabe aclarar que hay artículos que reportan que más o menos una semana de uso de AINES ya se empieza a ver una alteración en la mucosa gastrointestinal, principalmente a nivel gástrico. Hay que entender que los cambios de la mucosa gastrointestinal pueden ser simplemente desde un proceso inflamatorio hasta un proceso inflamatorio que puede ser visualizado también endoscópico. ¿Listo? Y que aproximadamente de esas 14.000 muertes que se reportaron, 8.000 corresponden a muertes por alguna complicación del sistema gastrointestinal. Entonces, por eso es importante cuando nosotros hablamos de AINES, estratificar el riesgo. ¿Se puede estratificar el riesgo en un paciente? ¿Existen escalas validadas para estratificar el riesgo? No, no existen escalas estratificadas. O sea, no existen escalas validadas para poder evaluar el riesgo de un paciente con consumo de AINES que puedan generar una conclusión. Por eso es que para nosotros decir no se puede utilizar AINES en pacientes con factores de riesgo gastrointestinales, ¿existe una guía X? No, guías no existen, existen recomendaciones de especialistas. Entonces, ¿qué factores de riesgo se han documentado que aumentan el riesgo de generar cambios gastrointestinales? En principal, la edad. Pacientes mayores de 60 a 65 años son un paciente con alto riesgo, pacientes con alteraciones de enfermedades acidopépticas, pacientes con consumo de altas dosis de AINES, ya como mencionó el doctor Cuvier, los efectos deleterios de los AINES son acumulativos, significa que a mayor dosis, mayor riesgo de efectos secundarios, el uso concomitante de aspirina o de más de un antiinflamatorio al tiempo, uso de corticosteroides. Por eso es que muchas veces las poblaciones en las cuales se han hecho estudios son pacientes con enfermedades reumáticas, artritis reumatoide y enfermedades con osteoartritis, pacientes con enfermedad activa gastrointestinal, una hemorragia gastrointestinal, infecciones concomitantes con Helicobacter pylori, el consumo de cigarrillos, el consumo de licor y pues algún tipo de enfermedad cardiovascular o una enfermedad neurodegenerativa que pueda generar disminución de la masa muscular y pues puede generar mayor sensibilidad a los diferentes órganos para generar efectos. Ahora este estudio, esta gráfica fue sacada de un artículo de hace en 1000 años, desde 2010, y me gusta siempre traerlo a colación porque es una manera muy gráfica como nosotros podemos ver o podemos llevarnos en resumen cuando salgamos de esta charla, que si a mayor factor de riesgo vamos a ver que existe un mayor riesgo de generar, de que aumente la incidencia a 6 meses de generar algún cambio del sistema gastrointestinal. Listo, y si le podemos crear un poquito más de metodología epidemiológica y vamos a hablar de RR, vamos a ver que de pronto un paciente que tenga un antecedente de una enfermedad ulceropéptica tiene 12.5 veces más riesgo de sufrir un nuevo evento hemorrágico comparado con un paciente que no esté expuesto a AINES, y así sucesivamente. Cuando hablamos de RR, para los que de pronto no, siempre hay que restarle un número para comparar con las personas que no tienen, o el sujeto que no tiene la exposición. ¿Listo? Y esta gráfica también sacada de ese artículo un poquito viejito, pues importante, nos habla o nos mete a la palestra, importante el uso de bombas de inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué tan importante es el uso de las bombas de protones como omeprazol, pantoprazol, etcétera, etcétera, en pacientes que estén expuestos a AINES? Pues bueno, si vemos en este estudio se demostró que había una disminución significativa del riesgo de sufrir una hemorragia por vías digestivas en pacientes que estén expuestos a AINES no selectivos, que tengan se le adiciona una bomba de protones. ¿Y cómo podemos sustentar eso con la evidencia actual? Pues sencillo, debemos o no debemos utilizar inhibidores de bomba de protones como una estrategia preventiva. Esta revisión sistemática y una metaanálisis en red, pues simplemente desde el 2016 pues nos hace un análisis brazo a brazo
de las diferentes estrategias comparado con la exposición a AINES solo, no selectivos. ¿Y qué podemos ver acá? Aquí vamos a ver, o de complicaciones ulcerativas, en este forest plot vamos a ver que no existe una diferencia significativa entre el uso de AINES no selectivos más inhibidores de bomba de protones comparado con un COX-2 selectivo solamente. Entonces, si yo tengo un paciente con COX-2 selectivo, va a tener el mismo riesgo que un paciente que tenga naproxeno más omeprazol. Y si yo comparo el mismo desenlace entre dos grupos, es decir, un COX-2 selectivo más un inhibidor de la bomba de protones versus un COX-2 selectivo, vamos a ver que adicionando el inhibidor de la bomba de protones sí va a haber un efecto protector a nivel de el riesgo de presentar una úlcera. Esto solamente tiene que ver con el desenlace de la úlcera. ¿Listo? Aquí ya pues simplemente comparamos las diferentes hallazgos sintomáticos, alguna complicación o aparición de úlcera endocópica, comparando como grupo control el uso solamente de AINES selectivo, donde sí vamos a ver que existe una mejoría significativa con el uso de diferentes estrategias, dentro de los cuales el inhibidor de la bomba de protones sigue siendo un medicamento costo efectivo comparado con un COX-2 selectivo. Entonces la conclusión del estudio es úselo, ¿listo? El paciente recomendado. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema cardiovascular. Y para poder hablar del riesgo cardiovascular tenemos que recordar nuestra historia, como digo yo siempre. Aparecen estudios como el VIGOR, donde se demostró que sí, efectivamente el COX-2 comparado con naproxeno o con ibuprofeno disminuye el riesgo en la mitad del riesgo de sangrado gastrointestinal, pero aumenta 5 veces el riesgo de alguna complicación cardiovascular o de muerte a más o menos un año. Aparece el APPROVE y aparece el Target, que son medicamentos, son los estudios con los cuales se sustentaron para interrumpir o para sacar del mercado estos medicamentos. Entonces, cuando hablamos del sistema cardiovascular, importante entender que existe una balanza entre afecto trombótico y protrombótico y antitrombótico, y que cuando yo utilizo un COX-2 selectivo, pues simplemente lo que estoy haciendo es bloqueando todo lo que tiene que ver con procesos de disminución de antiagregación plaquetaria, disminución de vasodilatación, disminución de la parte de la fibrosis cardíaca, y pues va a predominar todas las partes trombóticas o la parte protrombótica, por lo cual eso fue la manera fisiopatológica de explicar por qué los COX-2 selectivos pues aumentaban el riesgo. Y por qué digo yo que fue una manera de explicar, porque desgraciadamente hasta la actualidad no existe una evidencia lo suficientemente clara que pueda evaluar una relación directa o una causalidad entre el uso de COX-2 selectivo con el uso con la presencia de eventos trombóticos. No se alarmen, pues obviamente a todos nos enseñaron acá que los COX-2 selectivos pues aumenta el riesgo cardiovascular. Esta gráfica la pongo también del 2017, importante, son los medicamentos que mayor obviemos por favor de aquí el Rofecoxib. Pero si nosotros le echamos un recorderis a nuestros pacientes o le ponemos diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, se le consigue. Generalmente los medicamentos que más utilizamos, y pues vemos los altos riesgos que generan, siendo el naproxeno el de menor riesgo cardiovascular. Eso no implica que tenga un mayor riesgo gastrointestinal. Entonces, como mencionaba ahorita, la evidencia es bastante limitada. No significa que no tenga un peso epidemiológico, solamente que es limitada para poder demostrar algo de causalidad. ¿Listo? ¿Y por qué no podemos demostrar causalidad clara? Primero, porque no existen suficientes estudios autorizados controlados, porque las poblaciones son menores de 30.000. ¿Y por qué son poblaciones menores de 30.000? Como ya explicaron previamente, porque el reclutamiento de los pacientes son lentos. Si yo tengo un estudio en 10 años y tengo 5 pacientes del primer año y 5 pacientes del 3 años, pues no vamos a tener una adecuada obtención de resultados. Segundo, porque la pérdida del seguimiento de los pacientes y porque el abandono de los tratamientos por presencia de efectos secundarios son predominantes, los porcentajes son demasiado altos. Segundo, porque la detección de los eventos deseados a estudiar tampoco se presentan de manera frecuente, y porque como tal no existe una dosis equivalente. Es decir, yo tengo 100 miligramos de diclofenaco, por ejemplo, y voy a cambiarlo a toricoxib, no existe una equivalencia hasta el momento de la realización de estos estudios. Y sobre todo porque la gran mayoría de estudios son estudios observacionales. ¿Listo? Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces, si hace falta evidencia, por qué nos metieron a nosotros en farmacología, o nos metieron cuando estábamos en medicina interna, en gastroenterología, en cardiología? Porque efectivamente, pese a que la evidencia no es lo suficientemente
coherente, existen diferentes estudios. Este estudio es una revisión sistemática de todos los estudios observacionales, 30 estudios de casos y controles, 17 de cohortes, que con algún tipo de falencia metodológica sustenta que en la población estudiada pues sí se evidenció un riesgo cardiovascular importante. ¿Listo? Y porque el principal estudio, el doctor mencionó uno que es Vela, yo menciono este que es el Precision, y es el Precision porque este es el primer estudio con 24.000 pacientes con riesgo cardiovascular. O sea, el criterio de selección era que los pacientes debían tener un riesgo cardiovascular alto para poder ser estudiados. Eran pacientes con osteoartrosis y pacientes con artritis reumatoide. Porque pese a haber un estudio con un volumen alto, no se toma en cuenta por lo que mencioné antes. El 69% de la población desistió del tratamiento y el 30% se retiró del estudio. Entonces pues pierde el peso estadístico para poder dar una conclusión clara sobre el uso de celecoxib versus naproxeno ibuprofeno en ese tipo de población. Entonces, ya para terminar, ¿qué medicamento o cómo debemos enfocar a nuestros pacientes con dolor agudo que le vamos a iniciar un AINE? Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que definir el riesgo. Los pacientes que tienen indicación de uso de AINES, tenemos que hacer una estratificación de riesgo, siempre, sí o sí. Entonces, para recordar, tenemos un riesgo gastrointestinal, un riesgo cardiovascular, entonces paciente mayor de 65 años, paciente con hemorragia de vías digestivas, por antecedente de úlcera péptica demostrada por vía endoscópica. Uso concomitante de medicamentos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, esteroides y más de un AINE. ¿Listo? Pacientes con riesgo vascular, pacientes con un alto riesgo cardiovascular per se, diagnosticado o estratificado por medio de alguna escala validada, la Framingham, que es la más conocida, o en su defecto, pues yo recomiendo la SCORE, que es más práctica de utilizar, antecedentes de diabetes o algún antecedente de un evento coronario y trombótico en los últimos 6 meses. ¿Listo? Entonces yo evalúo el riesgo. Vamos primero a la parte gastrointestinal. Entonces, si el paciente tiene un alto riesgo gastrointestinal, paso al siguiente, que es evaluar el riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, pues la primera recomendación es no use AINES. Utilice otra estrategia diferente, médico-ayudantes, anestesia regional, o apóyese el grupo de clínica de dolor, pero no use AINE. Segundo, si va a utilizar un AINE porque pues, el proceso inflamatorio es importante, pues utilice naproxeno a dosis bajas. ¿Listo? Y adicione un inhibidor de la bomba de protones. Ya, si en el caso de que pues, ustedes ven que el naproxeno no es relevante o no tiene ninguna, o usted está muy duro, pues puede utilizar el celecoxib. Ahora bien, se ha demostrado que el celecoxib aumenta el riesgo, bueno, se ha demostrado no, está relacionado a dosis superiores a 200 miligramos. Entonces la recomendación para el uso de celecoxib en pacientes con enfermedad cardiovascular es utilizar una vez al día celecoxib y no más de 100 miligramos al día. ¿Listo? Y en el caso que va a utilizar celecoxib, pues bueno, utilice celecoxib, adicione una bomba de protones y pues en algunos pacientes, en algunos casos, este artículo pues menciona que adicionar ácido acetilsalicílico. En el caso de que no tenga un riesgo cardiovascular, utilice celecoxib a dosis pertinente o en su defecto toricoxib, adicione una bomba de protones como primera línea, si no solamente el coxo selectivo, y si no, pues puede utilizar un AINE. Recordar que entre los AINEs no selectivos, el diclofenaco es el que más coxo selectivo es. En el caso de que tenga un riesgo gastrointestinal bajo con un riesgo cardiovascular alto, recomiendan utilizar naproxeno siempre adicionando inhibidor de la bomba de protones si el paciente está consumiendo aspirina. ¿Listo? Porque esté con alguna prevención secundaria por algún evento cardiovascular. ¿Listo? Y si no, pues puede utilizar el celecoxib a dosis antes mencionada. ¿Listo? Y si no existe riesgo de nada, pues utilice libremente el uso de AINES, siempre y cuando utilizando la dosis mínimamente efectiva. Entonces, como a todos nos gusta la evidencia, entonces vamos a hablar un poquito de evidencia. ¿Listo? Esta gráfica, aunque un poquito también del 2016, pues simplemente aquí lo que le estoy plasmando ya para terminar es la importancia que tiene las recomendaciones con el uso, y es una tabla práctica que para tener el celular todo el mundo. ¿Listo? No existe riesgo, uso de AINE, indicación 1A, nivel de recomendación A, grado de evidencia 1A, o sea, tiene un buen sustento epidemiológico. ¿Listo? Riesgo cardiovascular, no presenta, factor de calcificación no presenta, pero sí presenta efecto cerebral, utilizar
AINES con inhibidor de la bomba de protones o en su efecto misoprostol, pero eso no es relevante porque pues, no disponemos de misoprostol oral. O en su efecto COX-2 selectivo con inhibidor de la bomba de protones. Recomendación 2B, listo, grado 2B, recomendación B. Si presenta factores gastrointestinales, automáticamente el medicamento de elección es COX-2 selectivos. ¿Listo? Si no presenta riesgo cardiovascular, utilizar COX-2, nivel de evidencia 1A, nivel de recomendación A. ¿Listo? Y si voy a utilizar un COX-2 selectivo, adicionar siempre, perdón, un AINE no selectivo, adicionar un inhibidor de la bomba de protones. ¿Listo? Y pues si definitivamente existen los dos riesgos, la principal recomendación es no use ninguno de los dos. Pero si en el caso tal tenga que utilizarlo, aunque no lo recomiendo, utilizar AINES con inhibidor de la bomba de protones o un COX-2 selectivo con inhibidor de la bomba de protones 3B, nivel de recomendación B. Y así sucesivamente. La evidencia sobre la importancia de los AINES en el neuro postoperatorio, pues tampoco voy a hablar de eso. Esto es una búsqueda rápida, 2 pantallazos y salieron esa cantidad de artículos con evidencia significativa sobre el uso de AINES en dolor agudo postoperatorio. Muchas gracias.